Lección número 13. El bautismo y la confirmación. Jesús dijo a sus apóstoles: Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos da el bautismo? ¿Se mencionaba el bautismo antes de Jesús? ¿Y qué hay de la confirmación? ¿Habló Jesús de la confirmación? ¿Cuál es la relación entre el bautismo y la confirmación? Encontrarán las respuestas en la lección número 13 del audio curso Luke y Hart. El bautismo y la confirmación. Sección 13. Bautismo y confirmación. El sacramento del bautismo. 1. La importancia del bautismo. El santo bautismo es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Catecismo 12:13. Es como el nacimiento. Sin duda, Cristo lo llama nacer de nuevo. Juan 3, versículo 5. Nacer de lo alto. El evento de cambio de vida más radical en tu vida natural es tu nacimiento, porque es el principio de toda tu vida en este mundo. Todos los cambios subsiguientes son sólo el principio de partes de tu vida. De igual forma, el evento de cambio de vida más radical en tu vida sobrenatural es su principio, tu bautismo. 2. Los efectos del bautismo. El bautismo tiene dos efectos, uno de los cuales quita algo y el otro da algo. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, incorporados a la Iglesia. Catecismo 12:13. 1. Se nos quita el pecado original, lo cual se logra mediante una limpieza total y se simboliza por el lavado con agua. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Tito 3, versículo 5, Catecismo 12:15. Regeneración significa nuevo comienzo. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Catecismo 12:63. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales, no eternas, del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. Catecismo 12:64. 2. El segundo efecto dador del bautismo es una transformación espiritual real, el principio de nuestra participación en la vida de Dios mismo, quien es el propósito y fin fundamental de toda la religión católica, y de la vida misma. Este misterio es llamado por muchos nombres diferentes, tales como vida sobrenatural, vida eterna, vida divina, gracia santificante, el reino del cielo, el reino de Dios, justificación, santificación y salvación. Todo esto comienza en el bautismo, en el cual morimos a nuestro viejo yo y nacemos de nuevo a esta nueva identidad. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. 2 Corintios 5, versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Catecismo 12:65. Da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Catecismo 12:66. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Catecismo 12:66.
El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Catecismo 12:72. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe. Catecismo 12:74. También existe un aspecto público de este segundo efecto positivo del bautismo. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, es decir, la Iglesia, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 13, Catecismo 12:67. Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Catecismo 12:69. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica. Catecismo 12:71. 3. Inmersión e infusión como formas alternativas del bautismo. Los dos efectos del bautismo son muerte y resurrección. Este doble evento es simbolizado por el agua. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como una nueva criatura. 2 Corintios 5, versículo 17, Gálatas 6, versículo 15, Catecismo 12:14. Por esta razón, el bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Catecismo 12:39. En la Iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Nombre: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios, nombre, es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. Catecismo 12:40. 4. El simbolismo del agua en el bautismo. Pocas cosas en la naturaleza son tan necesarias como el agua, y pocas cosas son más bellas y maravillosas. Nuestros corazones son naturalmente atraídos a océanos, ríos y lagos, y nuestras almas son refrescadas por la lluvia tanto como la tierra misma. Santa Teresa de Ávila dijo que a ella le encantaba sentarse por horas al lado del agua y dejar que ella le enseñe. Puesto que el agua es la primera creación material de Dios mencionada en la historia del Génesis, y Dios ha usado este elemento de una forma única durante las diferentes etapas de la historia de la salvación. Todas estas formas señalan a y están contenidas en el bautismo, como el Catecismo nos explica. A. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. En los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas. Catecismo 12:18. El agua que es necesaria para la vida natural simboliza la vida sobrenatural. B. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. 1 Pedro 3, versículo 20, Catecismo 12:19.
C. El agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Catecismo 12:20. Por esta razón, en la Iglesia antigua, en liturgias orientales y en los bautismos de los bautistas protestantes, la persona es bautizada siendo sumergida, enterrada, en el agua. D. Sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel en la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Catecismo 12:21. En el Éxodo, las mismas aguas que dieron muerte a los egipcios dieron vida a los judíos. En el bautismo, las mismas aguas dan muerte al pecado y nueva vida en Cristo. E. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. Catecismo 12:22. F. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán, y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos 19 y 20, Catecismo 12:23. 5. La relación entre el bautismo y Cristo. Primero, somos bautizados en Cristo, o Romanos 6, versículo 3. Segundo, Cristo instituyó y ordenó el bautismo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Tercero, Cristo también proveyó el poder para el bautismo. Él es la fuente de su poder sobrenatural para quitar el pecado original e infunde la vida divina en el alma del bautizado, de modo que el bautismo realmente nos salva. 1 Pedro 3, versículo 21. Algunos protestantes argumentan que el bautismo no puede salvarnos porque es la muerte de Cristo en la cruz la que ya nos salvó. La muerte de Cristo sí nos salva, pero esto se nos transmite a nosotros por el bautismo. Romanos 6, versículo 3. Esta participación no es sólo una transacción legal, Dios acreditando la virtud de Cristo a nuestra cuenta y acreditando nuestros pecados a su cuenta. Esto es más como un injerto orgánico que una relación legal externa. Ver Romanos 11, versículos 17 a 24 y Juan 15, versículos 1 a 6. La muerte de Cristo hace 2000 años es la causa de nuestra salvación hoy al Dios sumergirnos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por medio del bautismo. Romanos 6, versículo 23, Colosenses 2, versículo 12. El agua en la que somos sumergidos en el bautismo no solo es un símbolo natural universal, sino que también señala un hecho histórico específico. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Catecismo 12:25. El bautismo no es solo un recordatorio simbólico de esto, o sea, esto no fue simplemente un símbolo que prefiguró al bautismo. Viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. Catecismo 12:25. El bautismo hace lo que Cristo hace porque el bautismo es lo que Cristo hace. Nos hace nacer de nuevo y nos hace hijos de Dios. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Catecismo 12:43. No somos hijos de Dios por el nacimiento natural, somos hijos de nuestros padres naturales por el nacimiento natural. Somos hijos de Dios al nacer de nuevo, y esto sucede en el bautismo. Juan 3, versículos 3 a 6.
6. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? 1. El bautismo de agua. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Catecismo 12:57. Sin embargo, esto no significa que todos los no bautizados no se salven. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Catecismo 12:57. Porque el bautismo sacramental o el bautismo de agua no es la única clase de bautismo. 2. El bautismo de sangre. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, el bautismo de deseo, ver próximo párrafo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Catecismo 12:58. 3. El bautismo de deseo. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Catecismo 12:59. 4. El bautismo de deseo implícito. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Catecismo 12:60. 5. Infantes sin bautizar. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis», Marcos 10, versículo 14, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Catecismo 12:61. 6. Limbo. Muchos teólogos católicos en el pasado han razonado que los niños que han muerto sin ser bautizados van al limbo, un lugar de paz eterno pero sin la visión de Dios, ya que estos infantes no han cometido pecados actuales y por lo tanto no han escogido o merecido el infierno, pero han nacido con el pecado original y por lo tanto no pueden entrar al cielo. Pero la mayoría de los teólogos hoy cree que Dios de alguna forma hará entrar a estos, sus pequeños inocentes, al cielo. No podemos limitar el amor de Dios o su inteligencia haciendo arreglos para que se haga su amorosa voluntad. Dios no está limitado de ninguna forma. 7. Bautismo de adultos e infantes. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún como en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. Catecismo 12:47. Pero también la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Catecismo 12:52. Las razones para el bautismo de infantes son las siguientes. 1. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Catecismo 12:50. 2. El bautismo de infantes demuestra nuestra fe en la iniciativa de Dios. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Catecismo 12:50. El bautismo de niños se ajusta a la naturaleza del amor de Dios. Dios nos ama antes de que nosotros le amemos a Él. Hasta nuestro deseo de Él es su regalo. 3.
El bautismo de infantes demuestra la grandeza de la gracia de Dios. Dios no le niega su amor a nadie. La inteligencia no es un requisito, solo disposición. ¿Y quién está más dispuesto que un infante? No hay pecado actual, no hay culpa, no hay reserva. 4. Los padres amorosos quieren dar a sus niños lo mejor de todo. Nada es mejor que la gracia de Dios. Nada es más necesario para una vida buena y feliz. La Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Catecismo 1250. 5. Cristo le dijo a sus apóstoles que dejaran a los niños venir a él. Marcos 10, versículos 14 a 16. 6. Dios trata con nosotros no solo como individuos, sino también como familias. A través de las Escrituras, la alianza, matrimonio, y el parentesco, familia, son centrales. 7. El bautismo de infantes es bíblico, ver Hechos 16, versículo 15. 8. Finalmente, puesto que nosotros simplemente no podemos comprender cómo trabaja la gracia de Dios, no podemos limitarla. 8. ¿Cómo el bautismo encaja en el orden litúrgico? El bautismo manifiesta muchas variaciones históricas de tiempos, lugares y ritos, pero también una estructura esencial invariable. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristianos, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente, y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, evangelio; la acogida del evangelio, fe, que lleva a la conversión, cambio de pensamiento, corazón y vida; la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, expresado particularmente en la confirmación; el acceso a la comunión eucarística, Catecismo 1229. Estos últimos 3 pasos son los 3 sacramentos de iniciación. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. Catecismo 1230. Hoy, pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado, para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Catecismo 1233. 9. Después del bautismo. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Catecismo 1255. El nuevo rito del bautismo de la Iglesia coloca a los padres en el corazón de las cosas, donde ellos pertenecen. Ellos renuncian al pecado y profesan la fe. Es su responsabilidad asegurarse que sus vidas den testimonio de la fe que ellos han profesado, ya que ellos serán la primera influencia cristiana en este niño. Pero los padres necesitan ayuda. Los padrinos pueden verse como una especie de eslabón con la familia extendida de la Iglesia. P. Peter Stravinskas, Entendiendo los Sacramentos. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. Catecismo 1254. 10. ¿Quién puede bautizar? Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Catecismo 1256. 11. ¿Quién puede ser bautizado? En la Iglesia primitiva, el bautismo de adultos era la práctica común,
como aún lo es en áreas donde la Iglesia está solo empezando a establecerse. En las áreas donde la Iglesia ya está bien establecida, la mayoría de las personas son bautizadas cuando aún son niños. El bautismo requiere fe de parte de la persona a ser bautizada. No es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Catecismo 1253. Mientras que los adultos deben entrar al catecumenado para recibir formación en la fe previo a su bautismo, el bautismo de un infante depende de la fe de la comunidad de creyentes que, por los padres y padrinos, asume la responsabilidad de educar al niño en la fe. El don del bautismo al niño antes de que él o ella hayan hecho un acto personal de aceptación de la fe es un ejemplo de cómo Dios ofrece su gracia libre y generosamente, sin méritos previos de nuestra parte. Catecismo 1250. El sacramento de la confirmación. 1. ¿Qué es la confirmación y por qué se necesita? El punto de la confirmación es que este es el sacramento del Espíritu Santo. ¿Por qué se necesita? Por la diferencia que hace. ¿Y qué diferencia hace? Si lees los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, podrás ver la respuesta por ti mismo, tal y como el mundo lo vio. La necesidad y propósito del sacramento de la confirmación es hacer la misma diferencia en el individuo católico que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hizo en la Iglesia. El efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Catecismo 13:02. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? ¿No es suficiente Cristo? Se necesita el Espíritu Santo para traer más cerca a Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos que sería mejor para ellos si Él se fuera físicamente para que pudiera enviarles su Espíritu. Juan 16, versículo 7. Porque el Espíritu estaría en ellos más íntimamente de lo que Jesús estaba con ellos en la carne. Porque el amor siempre busca la máxima intimidad, y Dios es amor. 2. Los efectos de la confirmación. Los efectos de esta intimidad pueden verse al contrastar a los discípulos, especialmente Pedro, quien es el más mencionado, antes y después de la venida del Espíritu, es decir, en los 4 evangelios y luego en los hechos de los apóstoles. Cristo les dijo que aún no estaban listos para predicar y testificar y evangelizar y sufrir por Él hasta que el Espíritu viniera. Hechos 1, versículos 4 y 5. La razón para el sacramento de la confirmación es la misma que la razón para Pentecostés. La confirmación confirma, es decir, asegura o fortalece la vida sobrenatural dentro de nosotros que recibimos en el bautismo. Nos fortalece para ser maduros, testigos adultos para Cristo. La vieja fórmula era que la confirmación nos convertía en soldados de Cristo. Aunque hoy ya no preferimos la imagen militar, el punto se mantiene válido de que la confirmación nos prepara para la lucha espiritual, para una misión activa. Y hace esto al bautizarnos, sumergiéndonos en el Espíritu Santo.
este es un cambio crucial, porque Cristo, nuestro Señor y Salvador e ideal objetivo o externo, ahora se convierte también en nuestra fuente de poder subjetiva o interna al enviarnos su Espíritu. Así como los niños se convierten en adultos cuando internalizan las leyes y valores de sus padres, en vez de solo reaccionar a la autoridad externa de los padres, los cristianos se convierten en adultos cuando el Espíritu les añade esta fuente interna de motivación y poder. La necesidad de la confirmación es más obvia cuando se considera el bautismo de infantes. Como el infante, quien no ha alcanzado la edad del ejercicio de la razón y del libre albedrío, no puede hacer personalmente un acto de fe. La fe de los padres y de la Iglesia sustituye o representa la fe del infante. Está diseñada como un sustituto temporal, no un sustituto permanente. El infante tendrá que aceptar libremente, por su propia voluntad, la gracia de Dios que ha recibido por voluntad de sus padres en el bautismo de infantes. Por esta razón, es esencial una cuidadosa educación y preparación de los candidatos a la confirmación. No puede ser una ocasión social automática, sino que debe ser entendida claramente y escogida libremente, como el matrimonio o como enlistarse en el ejército. Y también como el matrimonio o el enlistarse, la confirmación no es un fin sino un comienzo. Desafortunadamente, muchos católicos tratan la confirmación como el final de su educación religiosa en vez del final de la fase de su niñez y el comienzo de su fase adulta. Una relación personal con Dios en matrimonio espiritual, como una relación personal con un cónyuge en el matrimonio natural, no puede ser estática, o crece o disminuye. 3. La confirmación completa el bautismo. La confirmación es la consumación del bautismo. Es el sello de la relación de la alianza bautismal o el matrimonio espiritual entre el cristiano y Cristo. Debido a la estrecha relación entre los dos sacramentos, es deseable, aunque no requerido, que la misma persona que fue padrino o madrina en el bautismo sea el padrino o madrina en la confirmación. El enlace entre los dos sacramentos es expresado con más fuerza en los ritos orientales de la Iglesia. En Oriente, es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma, aceite, consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia. Catecismo 13:12. 4. Los poderes recibidos en la confirmación. Los confirmados reciben dos poderes, uno para ellos y otro para los demás. 1. Ellos reciben primero, antes que nada, el poder de vivir una vida de santidad personal en un mundo profano, especialmente la valentía de sacrificarse y sufrir por Cristo. Los cristianos son siempre descritos en el Nuevo Testamento como pueblo adquirido, separado. De hecho, la misma palabra santo significa puesto aparte. Los cristianos son siempre llamados a ser contracultural. Su guía no es su sociedad, sino su Señor. 2. Ellos también reciben el poder de difundir esa fe con su palabra y ejemplo, es decir, ser testigos. Porque el sacramento de la confirmación, los bautizados, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Catecismo 12:85. La confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras, como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Catecismo 13:03. 5. Dones carismáticos. Además de estas dos gracias, párrafo 4, la efusión del Espíritu Santo, sea en la confirmación o en cualquier otro momento, con frecuencia incluye la gracia de dones carismáticos. 1 Corintios, versículo 12 a 14, Catecismos 799 a 801. Estos son dones sobrenaturales especiales,
diferentes dones para diferentes cristianos, todos ellos para ser usados para el trabajo de la Iglesia en pleno. 1 Corintios 12. Un don dado a todos por la efusión del Espíritu Santo es el don del entendimiento, especialmente el entendimiento de la Escritura, el cual puede iluminarse desde el interior de una nueva forma, cuando el mismo Espíritu que inspiró a los autores antiguos a escribirla, ahora inspira al cristiano de hoy a leerla. 6. El origen histórico de la confirmación. 1. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Isaías 11, versículo 2, 61, versículo 1, Lucas 4, versículos 16 a 22, Catecismo 12, 86. 2. Cuando Él vino, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo. Catecismo 12, 86. 3. Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó el día de Pascua. Catecismo 12, 87. 4. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo. Catecismo 12, 88. 5. Del sacramento de la confirmación perpetúa en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Catecismo 12, 88. 7. El rito litúrgico de la confirmación. En la Iglesia primitiva, los sacramentos de bautismo, confirmación y Eucaristía eran recibidos simultáneamente, formando un rito unificado de iniciación cristiana. Catecismos 1212, 1290, 1298, 1306. Esto aún se hace en los ritos orientales de la Iglesia, donde los infantes son bautizados, crismados o confirmados y comulgados. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con éste un sacramento doble, pero la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, esto es, la confirmación, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, sólo puede hacerlo con el mirón, aceite, consagrado por un obispo. Catecismo 1290. 8. La marca recibida en la confirmación. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Catecismo 1295. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre. Catecismo 1296. Por lo tanto, la confirmación, como el bautismo, de que es la plenitud, sólo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble. Catecismo 1304. 9. ¿Quién puede recibir la confirmación? Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. Bautismo, confirmación y Eucaristía forman una unidad. Sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Catecismo 1306. La costumbre latina, desde hace siglos, indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación. Catecismo 1307. Todas las culturas tienen algún rito que marca el paso a la adultez. Si a veces se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana, es preciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. Santo Tomás lo recuerda. La edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia,
el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual. Numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y dieron hasta la sangre por Cristo. Catecismo 1308. 10. Preparación para la confirmación. La preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus llamadas. Catecismo 1309. Dios habla en un susurro. 1 Romanos 19, versículo 12. Y si lo escuchamos, necesitamos desarrollar el hábito para toda la vida de escuchar esta voz en nuestra oración personal, al leer las Escrituras y en nuestra participación en la liturgia de la Iglesia y en todas las ocasiones y relaciones de la vida. Esto debe asumirse seriamente tanto en la preparación como en el mismo acto de la confirmación, tanto antes como después. 11. ¿Quién administra la confirmación? En el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación, conviene que lo confiera él mismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. La administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Catecismo 13:13. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo. Catecismo 13:14. En el sentido más verdadero, es sólo Jesucristo quien administra el sacramento de la confirmación, porque sólo es Cristo el que da el Espíritu Santo. 12. Los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo. Catecismo 18:31. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, generosidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Gálatas 5, versículos 22 y 23, Catecismo 18:32. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/servicio
CIS